Ella estaba muy segura que iba a estar en el podio y mira, ahí está. Pero ella siempre ha sido muy enfocada a seguir sus propósitos de vida y este era uno de sus propósitos de vida. Es una emoción más o menos indescriptible que explota. Sí, mucho gozo, pero así que está así saliendo. Sí, es muy bonito, es muy hermoso. Está feliz, Prisi. Gracias. Qué bueno. Disfrútalo. Sí. Oro está, plata está bien. Mira. Plata, mi favorita. Oh, Prisi, bueno. La imagen de París, buenas noches, otra mujer, otra medalla, otra alegría. Qué buena falta hacen. Felicidades a la judoka Prisca Witty Alcaraz. Nació en Londres, es hija, la veíamos a la señora de madre mexicana. Ganó la medalla de plata para México en París 2024. Felicidades. Comenzamos. Nuestro arma es la bandera nacional. ¡Vamos, Venezuela! Porque vivimos un país. Muchos venezolanos que alguna vez creyeron en el chavismo, hoy están con nosotros. No aceptamos el chantaje de que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. A la construcción de Venezuela de la mano de todos ustedes. No hay razón para reprimir las protestas, pero la dictadura de Nicolás Maduro las está reprimiendo. Día 2 de protestas en Venezuela, la gente, y vemos en qué cantidad, sigue reclamando un fraude en las elecciones del domingo, en las elecciones presidenciales, y América Latina sigue pidiendo explicaciones al régimen de Maduro. Brasil y Colombia, dos grandes aliados, gobiernos de izquierda, insisten en que deben hacerse transparentes los resultados electorales, que deben enseñarse las actas, y más o menos en el mismo tono está el presidente López Obrador. Y que se espere el resultado. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con 80% de las casillas computadas, hay un resultado. Sin embargo, hace falta pues que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo. Es lo que nosotros estamos planteando, y no descalificar ni en un sentido ni en otro, esperar.
48 horas después de las elecciones, el presidente López Obrador y el gobierno mexicano no le levantan el brazo a Nicolás Maduro, no lo declaran ganador, tampoco el presidente Petro de Colombia, tampoco el presidente Lula de Brasil. Y bueno, por las protestas de las últimas horas se reportan 750 personas detenidas, de acuerdo con la Fiscalía de Venezuela, 750 detenidos. Y de acuerdo con el monitoreo de víctimas elaborado por medios independientes venezolanos, hasta esta tarde había cuando menos 13 personas muertas por las protestas. 13 personas muertas por protestar contra un fraude electoral. Vamos a tener más de Venezuela, incluidas las protestas hace unos momentos en el Ángel de la Independencia. Joaquín Guzmán López se presentó a su primera audiencia ante un tribunal federal de Chicago. Hoy no habló de su arresto, tampoco de las versiones que circulan sobre un acuerdo con las autoridades estadounidenses, ni de una supuesta traición a Ismael El Mayo Zambada. El Güero, como es apodado, entró a la sala vestido con su uniforme naranja y escoltado por el cuerpo de alguaciles. Iba esposado de manos y pies. La jueza le preguntó si necesitaba un intérprete. "Not, Your Honor", respondió Joaquín Guzmán López, ya que entiende y habla inglés de forma fluida. Él mismo le informó a la corte que recibe tratamiento por problemas de presión alta y tiroides. Escuchó los 5 cargos que la Fiscalía presentó en su contra en abril del año pasado por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero. Al final, la jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó cómo se declaraba. Joaquín Guzmán López inclinó su cabeza hacia el micrófono y respondió: "Not guilty, Your Honor". Y fue todo. La audiencia concluyó luego de 15 minutos, sin una sola mención sobre el otro detenido del jueves, El Mayo Zambada. De eso se encargó su abogado, el mismo que el de su padre El Chapo y su hermano Ovidio. There has never been an agreement with the government with Joaquin Guzman Lopez. Mayo's obviously, he's doing his thing. He's managed to stay clear of a jail cell for 50 years. There's a few people that know what happened, I suppose, and eventually it'll come out. It just may not come out today. Joaquín Guzmán López fue escoltado fuera de la corte y de vuelta al Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Joaquin is highly intelligent. He understands what he's facing. He understands all of this. La audiencia de Joaquín Guzmán López en una corte de Chicago. Aquí, pues se fue otro día y ninguna autoridad sabe bien a bien qué pasó con la detención de este hombre que ya tuvo una audiencia hoy en Chicago y del Mayo Zambada. Pero hoy apareció el gobernador de Sonora y dijo sin dar pruebas, sin dar datos, que el avión o la avioneta famosa no despegó de Hermosillo, Sonora. A las consabidas dudas de la entrega o captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López se sumó hoy, con 6 días de retraso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. El viernes, Rosa Isela Rodríguez informó que de ese estado salió el avión que transportó a los capos hacia Nuevo México, la terminal de aviación general del aeropuerto de Hermosillo. Sin mayor prueba que su dicho e interpretando a modo los informes del gobierno de Estados Unidos, Alfonso Durazo se desmarcó. Partiendo precisamente de la información que han dado las autoridades americanas, se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. Pero ni el informe hecho público el viernes ni el que se leyó ayer en Palacio Nacional hacen mención alguna del lugar en México desde donde habría despegado el vuelo de la rendición. Nada. Entonces, ¿por qué lo asegura el gobernador de Sonora? ¿Qué información tiene él que no tiene ni el mismo presidente López Obrador? Las hipótesis originales se han ido despejando y queda cada día más clara la información. ¿En dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión?
¿por qué si el acuerdo era, ¿no?, con uno, llegan dos? En la mañanera de la Ciudad de México, el presidente sigue lleno de preguntas sin contestar, demasiadas para quien se supone es el hombre más informado de México. Pero en la mañanera de Hermosillo, el gobernador habló de certezas y se quedó tranquilo con la versión de los medios de comunicación, no la oficial, que el avión asegurado en Nuevo México no es el avión que la secretaria Rosa Isela Rodríguez señaló el viernes como el vuelo de la intriga. 6 días y contando. La recomendación de mi parte sería esperar a que la propia autoridad federal nos comparta información concluyente. Bueno, lo cierto es que no hay información y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, repito, sin presentar datos, desdice o contradice al gobierno federal. Lo que el gobierno federal informó desde el viernes sobre esta aeronave que despegó de Hermosillo, Sonora. El gobierno federal no ha cambiado su posición sobre ese tema. En fin. Claudia Sheinbaum también pidió que se dé toda la información y así dijo, y que no se especule. Ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora pues es, digamos, lo que conocemos. Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana. Eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Entonces, pues hay que seguir pidiendo información. 6 días, hay que seguir pidiendo información, nadie sabe, nadie supo, o todos saben y no quieren informar nada. Necesitamos más vigilancia de Conapesca en las costas y pues bueno, poquito más de gestión. La pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción. Denuncias hay, cuántas no sé, toda esa información la tiene la autoridad. No nada más estamos preocupados por FEMSA, estamos preocupados por el comercio en sí de Nuevo Laredo, en donde, pues lógicamente esto queda claro de que somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales que prácticamente pues se ha convertido ya en deporte nacional el cobro de piso en Tamaulipas. Habló y lo mataron, Claudia. Así es. Segundo caso en un mes, un mes y medio. Hoy fue asesinado y en efecto son 2 casos recientes, muy recientes, de 2 empresarios asesinados en el norte del país. Esto justo que veíamos lo decía apenas ayer el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, Julio Almanza, por el cierre de más de 190 tiendas de Oxxo solo en Nuevo Laredo. Y esto producto de la inseguridad. Ayer mismo demandaba la intervención de las fuerzas de seguridad y hoy Julio Almanza fue asesinado saliendo de una reunión en las oficinas de la Cámara de Comercio de Matamoros. Al subirse a su camioneta, lo acompañaba su hermana, fue atacado a balazos, lo mataron. Su hermana, quien salió ilesa, dijo que los 2 asesinos viajaban en una moto, que dispararon y huyeron. De ellos nada se sabe hasta este momento. La camioneta de Julio recibió al menos 10 disparos y de los asesinos nada se sabe. Los primeros informes aseguran que ni las cámaras de seguridad de la Canaco ni las de los comercios cercanos funcionaban. Entonces, ¿para qué están? Ninguna ¿Para qué cámara están a la el redonda cuento de las funcionaba. cámaras de seguridad? Increíble. Y llama también la atención porque en los últimos días Julio Almanza estuvo denunciando en diferentes medios la inseguridad que se vivía y que había provocado ya el cierre de estas 191 tiendas Oxxo, además de 7 gasolineras de la misma cadena en Nuevo Laredo. Solo en Nuevo Laredo, Ciro. Cierres que cumplían o cumplieron hoy 6 días. La empresa FEMSA ya se reunió con las autoridades y prometieron lo mismo,
medidas de seguridad, botones de pánico para evitar más delitos. Sin embargo, aún no hay una fecha para que las tiendas vuelvan a abrir. Y hoy Julio está muerto. Muerto. Por cierto, ayer se dio a conocer el sondeo de seguridad empresarial 2024 de la American Chamber México. 12% de las empresas consultadas consideraron que el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución y ha fijado los precios de sus productos. El 12% de las empresas. 6 de cada 10 empresas se consideran afectadas por la delincuencia, tanto la delincuencia común como la organizada, principalmente por delitos como asalto o robo con violencia a sus empleados. Pero el presidente López Obrador dice que no hay más violencia, que solo hay más homicidios. Y así está acabando el sexenio. Increíble. Ahora, Ciro, en otras cosas, a primera hora del día, el Instituto Electoral de la Ciudad de México concluyó el recuento parcial de votos en la alcaldía Cuauhtémoc, sí. Y como se esperaba, se ratificó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la Alianza. La diferencia, la misma, de poco más de 11,000 votos en favor de Alessandra, se mantuvo. Tras esto, tras conocer la ratificación de su triunfo, Alessandra Rojo de la Vega se reunió con el alcalde en funciones, Raúl Ortega, a quien le dijo que inicien ya, que inicien en cuanto antes los trabajos de transición en la alcaldía Cuauhtémoc. No hay tiempo que perder, escribió desde sus redes sociales. Por la mañana, Alessandra también dijo que ya hay que darle vuelta a esta hoja. A mí me gustaría hacer un llamado a Morena, a la candidata, bueno, ya ahora jefa de gobierno electa, Clara Brugada, a que entendamos que, pues, uno, están manchando la victoria de Morena, ¿no? Queriéndose agandallar y robar una elección que se ganó de manera limpia. Y dos, que entendamos que los colores deben de quedar atrás y que la gente espera mucho más de nosotros, ¿no? Yo les extiendo una mano, dejemos atrás las campañas electorales. Claro que no descartó que Katy Monreal, quien fue su adversaria, quiera continuar impugnando esta elección. Veremos. Lo veíamos al inicio, siguen las protestas, siguen los fuertes enfrentamientos en Venezuela, esto luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo. Elecciones que el presidente Nicolás Maduro dice que él ganó. Esta tarde, desde un balcón en el Palacio de Miraflores, Maduro culpó de toda la violencia a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González. Ya lo había hecho, pero hoy lo hizo de manera más contundente. El fascismo se desató, los hemos contenido. Formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. ¿Ese es el discurso de un demócrata? ¿Ese es el discurso de un demócrata? Y de quien dice haber ganado, de quien no se dice... Esa es la tiranía, pero en fin. De quien se dice tranquilo y no preocupado. En fin. Por cierto, que en medio del pleito entre Maduro y Elon Musk, del que hablábamos ayer por las elecciones del domingo, Maduro perdió ya su verificación en la cuenta de X de la cual es dueño Musk. Le quitaron la palomita plateada, que es la indicativa de verificación de todos los presidentes y mandatarios del mundo. Le dejaron solo la palomita azul, como la de cualquier persona común. Debe estar muy preocupado Maduro por eso. ¿Qué pasó en el Ángel? En el Ángel de la Independencia hubo protestas, Ciro, para rechazar los resultados electorales de Venezuela. Eran unas 250 personas, principalmente ciudadanos venezolanos, migrantes y exiliados, por supuesto. Desplegaron una bandera de su país, mantas, pancartas en contra de la reelección de Nicolás Maduro. No bloquearon la circulación sobre Paseo de la Reforma, se concentraron en la escalinata, fue una marcha pacífica y ahí estuvieron por lo menos unas 2 horas y se retiraron. Venezuela hoy. Importantísima la posición de los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México. Repito, 48 horas después no declaran ganador a Nicolás Maduro. Vamos a ver mañana. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y hoy no me puedo ir porque el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán. En Irán. El líder de Hamas, y esto lo confirmó
Hamas y lo confirmó Israel. La noticia empezó a circular en medios internacionales esta noche, hace unos minutos. Estaba en Teherán para la toma de protesta del nuevo presidente iraní. Esta es una incluso de las últimas apariciones que tuvo hoy compartiendo con otros miembros de alto rango iraní. En parte se le veía contento. Hamas acusó a Israel, pero aseguran que esto no los va a trastocar. Israel se dijo sorprendido porque pretendían resolver las hostilidades sin hacer la guerra más grande. Lo que sea que esto signifique, vaya falla de seguridad. Gracias. Una más. Gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, David. La economía mexicana sigue perdiendo velocidad. 7 trimestres consecutivos que casi no crecemos. Ahora te doy los detalles, Ciro. La economía mexicana cada vez va más y más despacio. El trimestre que acaba de pasar, Ciro, buenas noches. Buenas noches. Creció 0.2%, lo cual nos lleva a un crecimiento anualizado del 2%. ¿Esto qué significa? Significa que de seguir así acabaremos creciendo este año al 1.5%. Y el crecimiento del sexenio será de 1%. 0.7%. 0.7, menor que el de los neoliberales. Ya no la sabemos, ¿sí? Este gobierno arrancó fatal. ¿Qué viene? ¿Qué viene, David? Bueno, viene que mañana en el programa del presidente va a estar el secretario de Hacienda, los subsecretarios. Lo más probable es que diga que qué bueno, que han hecho un gran trabajo y que ojalá se queden, y que Claudia Sheinbaum diga sí se van a quedar. Porque le urge a este gobierno y a ese proyecto político, al de Morena, le urge recuperar el crecimiento económico. No hemos tenido un solo año bueno en esta administración. Cuando rebotamos del COVID, rebotamos menos de lo que todo el mundo rebotó. No hay crecimiento económico y nos está juntando con una inflación muy elevada. Lo que se tiene que hacer es cómo hacer que la economía crezca más rápido. Y entre estas cosas va a decir el gobierno que a lo mejor eso de volver al déficit que teníamos históricamente, eso lo podemos tomar con calma y eso no está mal. Pero el problema de fondo es, durante el periodo neoliberal crecíamos al 2%. Ahora crecemos a menos del 1%. No aguanta, la economía no está aguantando. E insisto, con un crecimiento de la inflación. Eso sí, buenas finanzas públicas, eso sí, muy buenas. La recaudación creciendo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A que el nuevo gobierno tiene, sí o sí, que hacer crecer a la economía. Porque si no, las cosas pintan verdaderamente mal. Así de fácil tiene que hacer crecer a la economía. Pues ya veremos si lo consiguen. Y si los siguientes 45 minutos te explico cómo. No, mejor. Otro día, mejor. Remátala, David. Julio Almanza fue asesinado. Este líder de iniciativa privada fue asesinado. Muy mal por el Consejo Coordinador Empresarial, que solo publica una esquela, como si nada más se hubiera muerto. Terrible, terrible situación. Hacemos una pausa, regresamos con los abucheos a la ministra Lenia Batres en Zacatecas. Mal le fue en Zacatecas a la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. Así le gritaron trabajadores del Poder Judicial en el Teatro Calderón. Estaban en un foro de la reforma judicial. Mal le fue hoy en Zacatecas a Lenia Batres. Se quedan con ellos. Gracias, buenas noches. Ánimo.